con nuestra siguiente actividad aquí en el Salón Innovatec, y es el panel sobre ciberseguridad. ¿Cómo se deben proteger las empresas ante la ciberdelincuencia en este 2023? Para eso tengo tres expertos que nos van a acompañar. Los voy a presentar y a medida que los voy presentando, si quieren pueden ir pasando. Si tenemos los micrófonos, acá tengo uno, tenemos dos, entonces vamos a compartir uno acá. Si se lo dan al primero que sube, y vamos hablando con este micrófono también. En primer lugar voy a invitar a Daniela Segura Hernández. Daniela es ingeniera de sistemas, licenciada en gestión de recursos tecnológicos, MBA en administración de empresas, con gerencia de operaciones y administración tecnológica. Cuenta con múltiples certificaciones en transformación digital, gobierno corporativo, agilidad. Tiene 15 años de experiencia profesional, 8 años en puesto de liderazgo, 12 años como profesora universitaria, 8 como instructora internacional y recientemente asumió como subgerente de servicios de la información en Grupo Mutual. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Si querés, toma asiento. En segundo lugar, voy a invitar a Sandra Rechnitzer. Ella es abogada graduada con honores por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho KU Leuven-Lovaina de Bélgica, máster en Seguridad de la Información y Tecnología por el Centro Europeo de Estudios de Posgrado en Madrid, España, máster en Blockchain y sus aplicaciones empresariales, avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesional certificada en Law of Data Security and Investigations. Es reconocida como una de las top 50 mujeres en ciberseguridad de Latinoamérica por la organización Women in Cybersecurity. Tiene una especialización, estudios y más de 20 años de experiencia en las áreas de Derecho Corporativo Informático, Contratos Informáticos y TI. Sandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y por último, voy a darle la bienvenida a Raúl Rivera, que es experto en gestión de riesgos y ciberseguridad IT y OT, con más de 28 años de carrera profesional y experiencia en el sector financiero, servicios y de las tecnologías de la información y comunicación, el cual ha laborado para importantes empresas transnacionales como Acer, Unisys, PwC, BAC, Credomatic, Mastercard, compañía para la cual actualmente labora como gerente de productos de Cyber e Intelligence para Centroamérica y Caribe. Ha sido miembro de la Junta Directiva de ISACA Costa Rica, así como asesor y vocero en ciberseguridad para la Asociación Bancaria Costarricense. Bienvenido también. Gracias a los tres por acompañarnos. Un panel de lujo. ¿Quién de acá estuvo el año pasado en el Tech Day? Levante la mano. ¿Se acuerdan qué pasó ese día? Ese día, el día del Tech Day, fue el ataque a la caja. ¿Sí? Teníamos un panel de ciberseguridad que explotaba y teníamos un panel de salud que lo tuvimos que cancelar porque los tres estaban en la caja y no podían venirse para acá. Así que fue interesante el año pasado. Si me ponen el contador, por favor. Pero entonces, la primera pregunta en relación a esto es, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha evolucionado el país en este año desde ese momento trágico con los ataques a la caja, a Hacienda? ¿Cómo está hoy la situación en Costa Rica? Quien quiera empezar y después toman la palabra los demás. Ahí está. Adelante. Tenemos micrófono. Bueno, vamos a ver. Creo que lo primero y muy relevante es que las organizaciones han tomado conciencia. Creímos que esto no nos podía pasar, menos al sector gobierno, y al tomar conciencia, pues estamos empezando a tomar acciones, ¿verdad? En mi caso, en Grupo Mutual, se ha hecho un gran esfuerzo, porque no solamente es el tema de estar expuestos de cara a nuestros clientes, sino que somos responsables de las inversiones. O sea, nuestros clientes confían y nosotros tenemos que responder a todos nuestros clientes y futuros clientes. Entonces, pasar, ¿verdad?, de simplemente venir a un evento de ciberseguridad a tomar acciones organizacionales, a tomar de que el gobierno también tomara conciencia, al pasar de Costa Rica de no estar en el radar o en el mapa a ser uno de los mayores atacados, ¿verdad? O sea, no podemos dejar de lado que solamente en esto que llevamos del 2023, por segundo, hay más de 1.600 intentos de ataques, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica no podemos dejar de lado que también está muy asociado al tamaño del país, a la presencia, a la gestión económica, en donde, por ejemplo, de esos 1.600 ataques por segundo, Brasil se lleva más del 50%, al ser, digamos, un país más grande y desarrollado. Sin embargo, Costa Rica representa un 3.6%. Entonces, no estamos exentos, o sea, seguimos en el radar, seguimos en fuego, ¿verdad? Y tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo. Y todo esto va a depender también del tema de conciencia, porque todos sabemos
que estamos en ese punto caliente, pero tenemos que tomar acción, desde el gobierno, las empresas privadas, la gestión, ¿verdad? Los ataques más comunes como el phishing, el ransomware, el tema de suplantación de identidad, ¿verdad? No solamente a nivel personal, sino también organizacional, ¿verdad? Las páginas fraudulentas que vienen a copiar, hacerse pasar por una entidad registrada, pero también dejamos de lado muchas veces algo que no solamente depende de un tema técnico, sino también de un tema de conciencia humana, que es la ingeniería social, ¿verdad? Ahora en el último estudio del 2023 de CISO Latam indicó que la amenaza más grande en cualquier país, con un 21% de los encuestados que dijeron que ese era el top número 1, es el tema de la ingeniería social. La ingeniería social hace que el resto de vulnerabilidades y de amenazas tomen fuerza, porque al final los colaboradores son el eslabón más débil. Las personas somos el eslabón más débil, que somos las que terminamos abriendo las puertas o los portillos para que nos ataquen. Entonces tenemos que tener ese cuidado y no sé qué opinan mis compañeros al respecto. Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes. Yo opino básicamente lo mismo. A ver, la ciberseguridad y la seguridad de la información en general no se trata de un tema de tecnología, ¿verdad? No se trata de un tema específico de tecnología, que no es la ciberseguridad. La ciberseguridad no es un tema de tecnología, la seguridad no es un proceso que se termina, es un proceso continuo, ¿verdad? Que sigue infinitamente. La empresa que está totalmente cibersegura es una empresa que se murió, ¿verdad? Porque ya no la van a atacar. La empresa que conoce cuáles son sus debilidades y cuáles son los controles que tiene que implementar. Entonces, que existan amenazas, y aquí les voy a dar un ejemplo que siempre doy, que me parece muy didáctico, muy basiquito, tipo escuela de la niña Pochita, pero sirve mucho. ¿Qué es una amenaza? ¿Verdad? Nosotros hablamos mucho de amenazas, pero ¿qué es una amenaza? Es un elemento que puede ser interno o externo, ¿verdad? Que se va a aprovechar de una debilidad que tenemos las empresas o las instituciones, que pudiendo ser explotada, nos va a generar un riesgo que nos va a generar un impacto. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, ejemplo basiquito del que les hablaba, si tenemos dos personas en un lago sentados en una barquita, el lago está calmo, una sabe nadar, la otra no sabe nadar, y hay una amenaza de un desastre natural, de un oleaje inmenso, las dos están expuestas a la misma amenaza, pero las dos tienen el mismo riesgo, ¿sí o no? No, ¿verdad? Entonces, conocer la lista de amenazas es muy importante. Pero tenemos que conocernos nosotros como instituciones para saber si nosotros tenemos las debilidades que se puedan explotar y llegar a producirnos un riesgo verdadero. Entonces, es importante conocer las amenazas, muy importante, para saber dónde estamos parados. Pero si no conocemos a nuestras organizaciones, si nosotros no sabemos cuáles son los controles que tenemos implementados, cuál es la seguridad que debemos implementar, cuál es la clasificación de la información, dónde está mi información, los controles que vayamos a implementar son nada, son cero. Entonces, ¿qué es lo más importante? Conocernos como instituciones públicas y privadas. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? Muy poquito. En mi experiencia hemos avanzado muy poquito. ¿Verdad? Ese contexto, y lo vamos a hablar más adelante, tal vez un poquito de estrategia, es en lo que más tenemos que trabajar. No sé qué pensará Raúl. Gracias, Sandra. Bueno, yo opino igual que ustedes. Yo considero que hay algo que ha ocurrido, nos ha puesto, como decimos, las barbas en remojo, pero creo que todavía tenemos que profundizar en cómo hacemos esa gestión del riesgo, ¿no? Potencialmente hay muchas amenazas, no necesariamente como tú lo decías, yo tengo el mismo nivel de exposición a ellas, y entender cómo esto, digamos, por ejemplo, afecta a mi organización en particular, es lo importante, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué veo yo, qué espero para este año? Primero que todo, yo creo que los ataques de phishing van a seguir, ¿sí? Van a seguir porque es la forma más fácil de poder ingresar a una organización para tratar de obtener acceso, ¿verdad? Directamente a credenciales, primero que todo, que es lo que han los delincuentes, digamos, realmente ingresar fácilmente a una organización. Y lo que yo creo también es que esto les facilita muchas veces a ellos a entregar, digamos, todo el software malicioso que les permite abrir la puerta para poder ingresar cuando ellos quieren, ¿sí? Okay. Lo segundo es que ransomware va a continuar, ¿sí? Y va a continuar creciendo.
Por ejemplo, Mastercard tiene estadísticas donde venimos analizando, digamos, el comportamiento de todos los grupos ransomware y otros grupos criminales y definitivamente sigue creciendo con gran fuerza en Costa Rica. Entonces esto no se va a detener. Entonces hay que tener claro que si ya en algún momento fuimos atacados, seguimos siendo objeto de ataque y lo decía bien Daniela, digamos, las estadísticas no mienten, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. El otro tema que yo considero es que las estafas van a continuar porque es monetizar el dinero, o sea, es monetizar el ataque, perdón, ¿verdad? Y tenemos que acordarnos de algo que es muy, muy importante, ¿sí? La guerra entre Ucrania y Rusia se nos traslada a nosotros también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay congelamiento de fondos. Cuando hay congelamiento de fondos, digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptomonedas y todo esto, digamos, va a prosperar, porque es la forma de monetizar de alguna manera fondos y poder trasladarlos de un lugar a otro. Al tener una economía congelada, hay que buscar alternativas para poder también, de alguna manera, movilizar el dinero. Y bueno, yo creo que una de las cosas que también tenemos que tener clarísimo es que todo esto también conlleva al manejo de ese riesgo, no solamente de la institución, sino de los terceros y la cadena de suministro, ¿sí? Que esos son, digamos, yo diría que la cuarta cosa que tenemos que mirar este año con lupa, porque la cadena de suministro parte del hecho de que todos requerimos productos y servicios de terceras partes, ¿sí? La organización no tiene servicios y productos con los cuales subsistir ella misma como organización, ¿no? Todo esto puede de alguna manera incorporar a la organización nuevos riesgos basándose en amenazas que pueden definitivamente explotar vulnerabilidades, digamos, que pueden ser, digamos, de alguna manera adoptadas. Entonces yo creo que ese es el panorama. Yo creo que el panorama también está bastante retador para todos los equipos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Está muy bien. Y cuando hablan de estas actividades que hay que hacer y poner foco en determinadas cosas, me gustaría que, digamos, si podemos en respuestas cortas, a ver si podemos tocar más temas, ¿qué les parece que hay que hacer hoy? Desde el punto de vista tecnológico, pero sabemos que esto, como has dicho, no es solo un tema de tecnología, y también desde el punto de vista humano. ¿Cuáles son las mejores prácticas que ustedes recomiendan o que han visto para poder solucionar estos problemas? Si quieren, respondo yo. Adelante. En realidad, la ciberseguridad o la seguridad de la información en general se trata de un proceso de personas, procesos y tecnologías, ¿verdad? Entonces, trabajar con las personas, como decía Daniela, si no tenemos una cultura de seguridad de la información en la organización, estamos en nada. Si la alta administración piensa que el departamento de TI es el que tiene la responsabilidad, puede ser un sponsor, y de hecho es uno de los sponsors más importantes, pero no puede ser la responsabilidad, porque la ciberseguridad no es un fin en sí misma, ¿verdad? Tiene que responder a las necesidades del negocio. La ciberseguridad tiene que habilitar que podamos construir una misión y una visión institucional. Y cuando yo digo a las organizaciones, ¿cuál es su misión y cuál es su visión? La gente me responde, ¿y eso para qué? O lo tienen pegado ahí en un papel o un plástico amarillo, porque esas son las que nos dicen a nivel de negocio dónde vamos. Si a nivel de negocio nosotros no sabemos para dónde vamos, la ciberseguridad va a estar pésimo, se lo juro. O sea, se lo puedo, como notaria no, porque no ejerzo el notariado, pero sí puedo darle fe pública de que si eso no está claro, definitivamente no va a estar claro el panorama de seguridad. Entonces, ¿qué va a hacer? Una estrategia. ¿Y cómo empieza una estrategia? Conociendo el contexto institucional, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde estoy hoy para llegar a donde quiero llegar? Y incorporando todos los sectores dentro de la organización. Si no hay una estrategia de ciberseguridad, y esto implica a todos en la organización, dependiendo del rol que tienen que jugar, no va a haber una buena postura de seguridad. No sé quién más quiere hacer. Raúl, ¿querés agregar algo? ¿O ti? Yo me acabo de colar. No, es que ahorita Sandra decía algo muy importante, que es el tema de las personas, o sea, y hacia dónde va la organización. Nosotros tenemos que pasar no solamente de esa visión y esa misión que decía Sandra ahorita, sino de pasar de una política que está escrita a cómo hacerla que sea una política activa. O sea, que realmente la gente tenga conciencia y no solamente, yo sé que hay una política y yo sé que me bloquean y yo sé que tengo que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Pero es porque me van a castigar. Y ese enfoque de castigo no sirve. O sea, realmente la gente tiene que estar consciente de que las políticas de seguridad, como lo decía ahorita Sandra, están alineadas a un modelo de negocio, están alineadas a una estrategia organizacional y adicionalmente
que no solamente sirven para cumplir con la empresa, sino también para tener conciencia nosotros mismos como seres humanos, porque todos tenemos redes sociales, todos tenemos acceso a internet, todos tenemos una computadora personal en la casa, nuestros hijos y demás, y tenemos que generar esa conciencia de que no solamente es una política de la organización, sino también yo como ser humano que me estoy exponiendo, ¿verdad? Porque muchas veces las consecuencias no solamente quedan a nivel de la organización ante un ataque, sino también a título personal. ¿Cuál es mi responsabilidad social y legal en la gestión como un colaborador de una organización a la hora de incumplir una política y poner en riesgo a una empresa? Eso muchas veces se nos olvida. O sea, y se nos olvida ser así de claros, hacer un onboarding cuando los colaboradores ingresan a nuestra organización, ¿verdad? Eso es algo que desde, como lo decía Sandra, no es una responsabilidad de tecnología ni de seguridad, es una responsabilidad de recursos humanos, de la alta gerencia, de los tomadores de decisión, para que cuando un colaborador ingresa a la organización sepa cuál es esa política, por qué existe, cuál es la razón de ser, cuáles son los riesgos que decía ahorita Raúl, ¿verdad? Que están por detrás y que si bien es cierto son amenazas, no se han materializado, pero que están latentes y que todos estamos expuestos. Entonces, el punto medular de todo esto va a ser la visión organizacional, esa toma de decisiones y cómo nosotros vamos a permear a las personas, a nuestros colaboradores, a que no es un látigo, a que seguridad de la información no es un cumplir por cumplir, sino que seguridad de la información genera valor y es un tema basado en riesgo de las personas. Y también algo que a nosotros nos ha servido mucho como Grupo Mutual, una entidad financiera, es tomar conciencia, que nuestros colaboradores tomen conciencia de la responsabilidad que tienen, que estamos jugando con las inversiones y la plata, o sea, la confianza. Nosotros tenemos que responder por la confianza que nuestros clientes nos están depositando. Lo mismo, muy seguramente Mastercard, ¿verdad? O sea, están haciendo transacciones con las inversiones, con los ahorros, con el futuro de las personas. Entonces, y nosotros como organización, ¿verdad? Como las diferentes empresas, no solamente nos tenemos que quedar con el hecho de, hey, sí, ahí nosotros ya tenemos la política, estamos cumpliendo a nivel interno, estamos muy seguros, tenemos muchos juguetes de seguridad, tenemos un EDR, un CIEM, un SOC, o sea, todos los juguetes que todos los tecnólogos conocemos y que estamos haciendo a nivel de triple utilidad, por ejemplo, en nuestro caso como Grupo Mutual, hacia las personas. O sea, no solamente es venir a capacitar a nivel financiero, sino también cuáles son los riesgos a los cuales nuestros clientes, no por nuestro medio, sino a nivel de la calle, a nivel de redes sociales, están expuestos. Entonces, mucho depende, como lo decía ahorita Sandra, de la conciencia de las personas y que las políticas, la misión y la visión no sean un papel amarillo pegado ahí en la pared, sino que tomen vida y que la gente esté consciente. No sé, Raúl, si quieres agregar algo. Sí, gracias. Voy tal vez a concretar algunas cositas que me gustaron mucho de las opiniones de ambas, ¿no? Uno, la ciberseguridad no es un tema técnico, es un tema organizacional y es un tema que al final de cuentas la tecnología lo que hace es habilitar esos procesos, ¿verdad? Productos, servicios que tenga una organización. Pero lo más importante, creería yo, es tratar de comprender y que las juntas directivas también se involucren y comprendan cuál es el riesgo que le supone la ciberseguridad a la organización, ¿no? Esto no es un tema donde nosotros estamos atendiendo aquí tecnología, estamos atendiendo objetivos organizacionales que no se van a cumplir, no se van a alcanzar, se va a afectar la imagen, se va a afectar el cumplimiento regulatorio, se va a afectar, digamos, el P&L de la empresa, no se va a afectar la tecnología usted la repone y sigue funcionando, otra cosa, ¿no? Por eso también es muy importante y rescato las palabras de Sandra cuando decía personas, procesos, tecnología. Las tres cosas van juntas. Es viejo, es como ya una frase trillada, ¿no? Sigue siendo igualmente válida para todo esto. Y yo lo que diría es, resumo, entienda claramente cuáles son sus procesos y servicios críticos, entienda cuál es la información que utiliza en esos procesos para poder trabajar, identifique cómo la tiene hoy protegida, a dónde está, dónde la usa, cómo la almacena, distribuye y procesa. Entienda sus controles, identifique sus vulnerabilidades. ¿Sí? Una vez identificando las vulnerabilidades, usted puede saber a dónde pone los recursos. Y va a tener que priorizar, porque no va a poder, no hay cama para tanta gente. Tengo que escoger, ¿no? Y una vez que escojo, yo tengo que empezar a ver cómo me aseguro, con una buena práctica, que tengo un proceso de validación de esos controles
de manera constante para saber cuándo alguno de ellos no está dando la talla y cuándo me toca que hacer mejoras, ¿no? Teníamos varias preguntas preparadas, pero cuando la audiencia pregunta me gusta más porque lo hacemos más interactivo con quienes están aquí. Así que voy a empezar a compartirles preguntas que nos hacen desde el app. Recuerden que desde ahí pueden hacerlo. Las pequeñas empresas, pregunta alguien, también son golpeadas por los ciberatacantes. ¿Qué recomiendan cuando los recursos son tan limitados? Vamos a ver, lo primero es conocer la organización, ¿verdad? Y para conocer la organización, no solo conocer el contexto interno de la organización, igual, la misión, la visión, para dónde vamos, cuáles son los objetivos que tenemos para poder cumplirlos, cuánto estamos siendo atacados, cuánto conocemos nuestras vulnerabilidades, desde dónde estamos siendo atacados. Sin eso no podemos tomar decisiones. Pero una cosa muy importante, y sí lo había visto entre las preguntas que íbamos a discutir, es por dónde empezamos, porque a veces nosotros contratamos consultores y nos dicen todo lo que tenemos malo, ¿verdad? Pero no nos dicen cómo remediarlo. Para eso el gobierno de los Estados Unidos había generado, por lo menos a nivel técnico, los controles CIS, ¿verdad? Que matan o digamos mitigan el 80% de los riesgos a los que están expuestos empresas o instituciones de diferente tamaño. Entonces, viendo cada empresa en particular, porque no es la pomada canaria y no puedo darle este consejo en general a todos, ¿verdad? Empezar por lo básico, por ahí, por ese tipo de controles, por lo menos técnicos, es muy importante, sobre todo para empresas que no tengan mucho presupuesto. Igual tienen que asesorarse bien, ¿verdad? El no tener un presupuesto asignado para seguridad de la información hoy en día es tener la empresa destinada a perecer. Entonces sí es importante entender que no es un costo hundido y por eso, como decían Daniela y Raúl, si la alta dirección, aunque sea una persona, no entiende de seguridad de la información, y no es que tenga que ser un súper experto en seguridad de la información, pero no entiende de riesgos, del análisis de riesgos, no entiende de continuidad de negocios, va a estar muy mal en materia de ciberseguridad. Y cuando yo llego y pregunto, ¿verdad? Cuando trabajo y asesoro en mis consultorías y yo me pregunto cuáles son sus procesos críticos y me salen con que son 100, eso no existe, ¿verdad? Ese análisis de riesgo, análisis de procesos críticos es pésimo. No podemos darle atención porque no hay presupuesto ilimitado para nada y ciberseguridad es parte de eso, ¿verdad? Nadie tiene un presupuesto ilimitado y aunque tuviera, con la evolución de las amenazas y de los riesgos, que son todos, mientras más incorporamos tecnología a nuestras instituciones, más riesgos vamos a tener porque hay más vectores de ataque, eso va a seguir surgiendo. Entonces la priorización es muy importante. Las empresas más maduras en ciberseguridad no son las que atacan todo lo que existe, todas las amenazas y todos los riesgos, sino las que mejor se conocen y saben priorizar. No sé si alguien más. Raúl. Sí, qué bueno lo que decía Sandra, y yo le agregaría que tenemos que hacernos preguntas importantes, sobre todo cuando somos una pequeña y mediana empresa. ¿Qué, por qué y para qué? ¿Sí? ¿Qué protejo, por qué lo protejo y para qué lo protejo? ¿No? Vamos a ver, hay leyes y regulaciones que hay que cumplir muchas veces y siendo una empresa pequeña, pues yo también estoy sujeto a esas leyes y regulaciones, ¿sí? Entonces, entender, por ejemplo, si tengo que cumplir una ley como la Ley de Protección de Datos, o sea, yo tengo que entender ¿por qué necesito hacerlo? ¿No? Una razón o una respuesta podría ser porque me toca cumplir con la ley y la regulación, pero el para qué realmente es mi esencia, ¿no? Mi esencia me dice que yo lo tengo que hacer porque si no puedo perder dinero, puedo salir del mercado, me puedo quedar sin mis clientes, me van a multar, o sea, y ese para qué es más importante que el por qué, ¿sí? Y tenemos que tener claro también las capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Dato importante, el 70%, ¿verdad?, de las micro y medianas empresas de este país son unipersonales. Mentira es que van a pensar en ciberseguridad. Mentira es que por más que lean un artículo que diga relacionado con la ciberseguridad, van a tomar acciones a detalle con la ciberseguridad. Entonces tienen que buscar ayuda. Pero yo también creo que nuestro mercado, nuestro ecosistema, tiene que buscar cómo facilitarle más la vida a este sector. Yo quisiera agregar en esto, y es quizás una parte comercial, pero a veces uno ve los stands y ve las soluciones con palabras difíciles en las empresas que dan soluciones de ciberseguridad y piensa esto no es para mí, no lo voy a poder pagar porque el nombre ya me suena caro. Y la realidad es que no, todas las empresas que aquí dan soluciones de ciberseguridad tienen soluciones también para la pequeña y mediana empresa.
Entonces la invitación es aprovechen estas instancias para ir y consultar qué podrían hacer. Estoy seguro que para todos los presupuestos hay soluciones, siempre y cuando lo tengamos como prioridad, ¿no? Alguien pregunta, voy a juntar dos preguntas en una, dice, si se sabe que el crecimiento del cibercrimen va en aumento, en su opinión, ¿por qué la ciberdefensa no va al mismo ritmo? Y la relaciono con, ¿será mejor que el camino que se puede tomar para enfrentar este tema es con la apertura de un comité nacional donde las empresas puedan compartir ideas y sugerencias y no compartirlo con esfuerzos aislados? Es decir, catalogar el tema de ciberseguridad como un problema de interés nacional. ¿Vamos al mismo ritmo que los atacantes o no? ¿Y qué hacemos? Vamos a ver, yo creo que, bueno, y eso era una pregunta que venía más adelante, ¿verdad? El tema de la nube, el tema de la inteligencia artificial, eso ha acelerado, o sea, significativamente el tema de los ciberataques. Yo creo que es que tienen más tiempo de sobra, ¿verdad?, para hacer el mal que para hacer el bien. Eso es un hecho. Vamos a ver, pero me gustaría empezar por la segunda pregunta, antes de la primera, que es el tema de que sí, o sea, esto fue una emergencia nacional. O sea, se catalogó el tema de los ataques del año pasado como una emergencia nacional. O sea, nosotros ya existen diferentes entidades gubernamentales como el tema del CSIRT, ¿verdad?, que es una comisión de respuesta a ataques a nivel de ciberseguridad que está funcional. El tema es que no se le ha dado tanta importancia o no se le ha hecho tanta bulla, a mi parecer, ¿verdad? También están los foros interbancarios que también tocamos el tema de seguridad. Entonces sí existen. El asunto es cómo le podemos dar mayor visibilidad, cómo le podemos dar mayor concienciación a nuestros colaboradores, y no solamente a los colaboradores, sino al público nacional, ¿verdad? O sea, porque si nos están haciendo esa pregunta es porque no lo conocen y necesitamos que la gente conozca que existen estos órganos de apoyo, ¿verdad? Este comité de respuesta, en donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo pone a disposición, en donde todos deberíamos, cada vez que sufrimos un ataque, levantar la mano y darlo a conocer para que el país esté alertado y que nos manden un comunicado para que sepamos que viene un ataque y tomar acciones, ¿verdad? Porque el hecho de que ya solamente una empresa haya sido atacada, el riesgo aumenta de la amenaza de que el resto seamos atacados, ¿verdad? O sea, estamos en sectores de la industria, ya sea un sector financiero, un sector de retail y demás, que ya porque una organización haya sido atacada, ya está en el foco, en la mira, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos que esas instituciones existen. A nivel del tema de la velocidad, yo creo que muchas veces también, y vamos con el mismo tema de la inversión, del tema del costo, sí hay soluciones, aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, que están al mismo nivel, ¿verdad? O sea, han habido evoluciones como un EDR a nivel de protección del endpoint, que ahora pasó a un EDR extendido, ¿verdad?, o XDR, que responde a todas esas amenazas. El asunto es cuánto cuesta, y ahí es donde venía el comentario de Raúl de por qué, para qué, cómo y cuándo. Yo le agregaría el cuándo, ¿verdad? Porque muchas veces todo lo queremos hacer ahorita, lo que decía Sandra ahorita, procesos críticos, toda nuestra organización es de procesos críticos. Todo lo que es crítico, si todo es crítico, al final nada es crítico. Totalmente. No tenemos recursos ilimitados, no tenemos tiempo ilimitado. Cada una de las implementaciones requiere una madurez, necesitamos tomar conciencia, necesitamos estabilizar, ¿verdad? No podemos creer que en, no sé, Sandra, 3 meses vamos a implementar el SOC, el EDR, el CIEM, el XDR, un ATP, un DLP, para estar súper resguardados. Un firewall UTM para respuestas inmediatas y análisis de tráfico desde el mismo CIEM, con reglas de autogestión. Todo eso existe. O sea, la velocidad de la defensa existe. El asunto es cuál es nuestro análisis basado en riesgo, un apetito de riesgo para podernos proteger, ¿verdad? El apetito del riesgo organizacional es la clave para nosotros decir, ¿vamos rápido o no vamos rápido? ¿Estamos respondiendo a tiempo o no estamos respondiendo a tiempo? No es lo mismo una pyme unipersonal, que decía ahorita Raúl, que la imagen de la persona es su representación, en donde tiene una gestión de redes sociales, muy seguramente, ¿verdad?, que son tiendas virtuales, en donde lo que la protección de marca es la protección de marca de la red social de la persona. A tener que ir a buscar soluciones a nivel internacional o servicios, ¿verdad?, o sea, seguridad como servicio, todo el tema de SOC as a Service, etcétera, para una empresa multinacional o una entidad bancaria, ¿verdad? Que no solamente ya tenemos que pensar en la seguridad perimetral, en la seguridad de los endpoints, sino que también tenemos que ir a pensar en la seguridad de la marca, ¿verdad? El monitoreo de marca. Si me están haciendo, si están utilizando nuestro logo para hacer algo más o hacer una página fraudulenta para provocar phishing,
¿verdad? Entonces, no es tanto que la velocidad de la respuesta no se esté dando, sí se está dando. El asunto es, tenemos los recursos y estamos haciendo el análisis correcto, basado en apetito de riesgo para poder hacer las inversiones. Tenemos el tiempo y los recursos para responder a la misma velocidad que los atacantes nos están, valga la redundancia, atacando. Esa es la pregunta, más allá de si existe la tecnología. La tecnología existe, la tecnología está. Y ustedes, como lo decía ahorita, y no es por hacer propaganda, al lado hay N cantidad de empresas, ¿verdad? Todos los patrocinadores que están poniendo a nuestra disposición soluciones. El asunto es, ya analizamos cuál es nuestra principal urgencia, dónde estamos más expuestos, cuál es nuestro servicio crítico, estamos alineando la seguridad con la tecnología, las personas, los procesos, y no solamente eso, sino con el tema de la continuidad de nuestra organización. ¿Está alineada nuestra estrategia de seguridad para poder responder? ¿Estamos invirtiendo la cantidad correcta para tener un retorno de inversión a nivel de estabilización y continuidad de nuestra empresa? Cuando nosotros respondamos eso, vamos a saber si estamos a la velocidad correcta, estamos quedándonos atrás o más bien estamos siendo muy proactivos. Yo creo que un aspecto muy importante de mencionar es que la seguridad al 100% no existe, ¿verdad? Ni aunque tengamos todo perfecto, ¿por qué? Porque no estamos al nivel de los atacantes. Cada vez que tengamos más vectores de ataque va a haber nuevos atacantes y nuevas formas de atacar. Eso es importantísimo. Cuando la gente dice, pucha, es que nos pasó esto, tuvimos una emergencia porque nadie había hecho nada, yo no creo que sea tan cierto. Yo creo que las instituciones habían hecho cosas, pero nunca vamos a estar al mismo nivel que los atacantes. Ahora, ¿cómo demostramos responsabilidad? ¿Cómo demostramos que no fuimos negligentes? Con el análisis de riesgo, ¿verdad? Yo tomé estos controles en este momento determinado porque estos eran las amenazas y las vulnerabilidades que tenía, estos eran los riesgos que me podían concretar. Mientras yo le pueda dar esa trazabilidad al por qué yo tomé una postura de seguridad, voy a estar en el lado safe, digamos, por decirlo de alguna forma. Mientras no pueda hacer eso, entonces mi actuar sí es negligente, pero si hice algo, nunca voy a estar al nivel de los atacantes. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. No es que no se haya hecho nada, ahora se está haciendo más. Ahora la gente tiene más miedo, ahora la gente tiene más conciencia que hace 20 años, pero la seguridad al 100% no existe, ¿verdad? Eso es una utopía que nunca se va a lograr, porque mientras más incorporemos la tecnología a nuestro diario quehacer, más atacantes vamos a tener. No sé si Raúl quiere comentar. Dos cosas concretas. Uno, en mi opinión, creo que tenemos bastante oportunidad de trabajar más, digamos, en conjunto y menos en silos. Yo sí creo que hay todavía una oportunidad grande como nación de entender que tenemos que unirnos cuando al vecino le roban y yo, digamos, no hago nada, no siento eso, no me duele eso, eso es propiciar que esto siga contagiándose de alguna manera. Eso es uno. Lo segundo es que pensamos mucho, cuando pensamos en ciberseguridad, pensamos mucho en nuestra casa, en nuestro entorno, ¿no? Nuestra tecnología, nuestros procesos y nuestra operación, ¿no? Pero tenemos que pensar un poquito qué está pasando allá afuera. Imaginemos nuestra casa de la puerta para adentro y la puerta para afuera. Podemos tener muchas cosas bien de la puerta para adentro, pero si yo no entiendo qué está pasando allá afuera, no leo qué está pasando allá afuera, no me preparo para lo que estoy visualizando que está ocurriendo allá afuera, lo que tú decías, ¿verdad? La gestión de riesgos no existe, me sorprende y me va a agarrar, digamos, desprevenido, y definitivamente la inteligencia, la ciberinteligencia es algo que nos está haciendo falta como país. Son las dos cosas que yo agregaría. Yo también quiero decir que ahorita hay una propuesta legislativa importante de un proyecto de ciberseguridad. Creo que debe haber una línea base, desde mi perspectiva, y esta es mi opinión, de qué vamos a hacer, pero el hacer una agencia que sea omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Casi que un dios de la ciberseguridad y que va a obtener muchísima información que a lo mejor no sepamos cómo va a cuidar o que va a determinar cuál es el análisis de riesgo que se debe hacer en cada una de las instituciones, a mí no me parece conveniente, ¿verdad? Si yo ya le estoy dando a conocer como institución cuál es mi apetito de riesgo, cuáles son los riesgos que tengo que cumplir,
no conocen cuál es el modelo del negocio. No va a haber forma, si le cuesta a cada una de las instituciones conocer cuáles son sus propios riesgos, esta agencia, así como se estaba proponiendo, no sé cuánto cambio haya habido a nivel legislativo hasta este momento, hasta a ese proyecto, pero así como se está proponiendo, me parece más peligroso que beneficioso. A mí me parece que es una excelente forma de exponer la necesidad de hacer una normativa integral en materia de seguridad, de ciberseguridad, pero este organismo cuasi poderoso eternamente me parece mucho más peligroso porque solo cada una de las instituciones es capaz de conocer cuál es su riesgo, y el trasladar cuáles son los riesgos existentes a nivel micro a una agencia que no sabemos si va a poder proteger esa información, me parece que es un riesgo de seguridad adicionado. Totalmente. En seguridad lo menos es lo más. Al final es como, yo siempre lo relaciono esto con la revisión técnica vehicular. Uno puede arreglar los frenos del auto porque tiene que pasar la revisión anual, ¿sí? O puede arreglar los frenos para no matarse, ¿sí? Y digamos, si yo quiero cuidarme a mí, más allá de la revisión, quiero que mi persona o mi familia cuando manejen no choquen porque no le funcionó el freno. Entonces esto es lo mismo, podemos tener una agencia que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas y para pasar determinados requisitos vamos a cumplirlo, o lo vamos a hacer porque queremos cuidar nuestra información y nuestra continuidad de negocios. Creo que por ahí pasa el tema. Un aplauso para ellos y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias.